Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día increíble, llenos de energía positiva y listos para sumergirse en una historia que, admitámoslo, a todos nos encanta seguir de cerca. Hoy vamos a hablar de dos nombres que juntos incendian las redes sociales, generan titulares y siguen siendo el tema de conversación favorito de muchos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Qué más puede haber después de tanto tiempo de su separación? ¿Acaso queda alguna esperanza de reconciliación? ¿Siguen manteniendo contacto? Bueno, prepárense porque hoy les traigo información jugosa, declaraciones inesperadas y un análisis profundo de la relación entre estos dos iconos turcos que, a pesar del tiempo, siguen siendo inolvidables para muchos. Antes de empezar, quiero recordarles que la información que les presento aquí se basa en entrevistas, publicaciones en redes sociales, noticias y rumores que circulan en los medios turcos. Como siempre les digo, hay que tomarlo todo con pinzas y disfrutar del chisme sin caer en especulaciones exageradas. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Bien, vamos al grano. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa ese Hande inolvidable para siempre que Kerem Bürsin ha revelado? Para entenderlo, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y recordar cómo nació esta historia de amor que cautivó a millones. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam. Desde el primer momento, la química entre ellos fue evidente, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus personajes, Eda y Serkan, se convirtieron en una pareja icónica que rompió récords de audiencia en todo el mundo. Pero la magia no se quedó en la ficción. Pronto, los rumores de un romance entre Hande y Kerem comenzaron a circular. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que la relación entre ellos era mucho más que una simple amistad. Y finalmente lo confirmaron, Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. Su relación fue seguida de cerca por los fans, quienes los bautizaron como Anker. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Sus fotos juntos en redes sociales acumulaban millones de me gusta y comentarios. Los fans celebraban cada uno de sus logros y les enviaban mensajes de apoyo y cariño. La conexión que transmitían era palpable, tanto en las alfombras rojas como en las instantáneas casuales que compartían de sus viajes y momentos cotidianos. Parecía que habían encontrado la felicidad el uno en el otro. Pero como todas las historias de amor, la de Hande y Kerem también tuvo su final. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, la pareja anunció su separación. La noticia fue un balde de agua fría para los fans, quienes no podían creer que su cuento de hadas había terminado. El shock fue mayúsculo y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desconcierto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto este amor que parecía tan sólido? Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido con sus vidas profesionales y personales. Hande ha protagonizado nuevas series y ha consolidado su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha demostrado su versatilidad en roles muy diferentes, pasando del drama a la comedia con la misma facilidad. Kerem, por su parte, también ha participado en diversos proyectos y ha demostrado su talento como actor. Ha explorado diferentes géneros y ha trabajado tanto en Turquía como en el extranjero, buscando nuevos desafíos y expandiendo sus horizontes. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, el recuerdo de su relación sigue vivo en la memoria de los fans. Y es que la química entre Hande y Kerem era innegable, y la manera en que se mostraban enamorados era realmente conmovedora. Eran una pareja que irradiaba felicidad, y su amor parecía sincero y profundo. Por eso, la esperanza de una reconciliación nunca se ha apagado del todo entre sus seguidores. Ahora bien, volvamos a la pregunta inicial, ¿qué significa ese Hande inolvidable para siempre que Kerem Bürsin ha revelado? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hace unas semanas, Kerem Bürsin concedió una entrevista a un medio turco. Durante la entrevista, le preguntaron sobre su relación con Hande Erçel y cómo recordaba esa etapa de su vida. Y fue entonces cuando Kerem pronunció esas palabras que han generado tanta expectación: Hande será siempre inolvidable para mí. Estas palabras, como era de esperar, incendiaron las redes sociales. Los fans de Anker se ilusionaron ante la posibilidad de una reconciliación.
¿Acaso Kerem todavía siente algo por Ande? ¿Será que la puerta a una segunda oportunidad está abierta? Las teorías comenzaron a circular como la pólvora, alimentando la esperanza de aquellos que nunca han dejado de creer en su amor. Para entender mejor el significado de estas palabras, es importante analizar el contexto en el que fueron pronunciadas. Kerem no dijo que estaba enamorado de Ande, ni que quería volver con ella. Simplemente reconoció que ella fue una persona importante en su vida y que siempre la recordará con cariño. Es una declaración que, si bien no es explosiva, sí deja entrever un sentimiento profundo y duradero. Y es que, seamos sinceros, es imposible olvidar a alguien con quien has compartido momentos tan intensos y significativos. Ande y Kerem vivieron un romance público, bajo la atenta mirada de los fans y los medios de comunicación. Su relación estuvo llena de alegría, pasión y momentos inolvidables. Desde sus viajes juntos hasta sus apariciones en eventos benéficos, cada paso que daban era seguido de cerca por sus admiradores. Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem siguen siendo compañeros de profesión. Es probable que en el futuro tengan que coincidir en algún evento o proyecto laboral. Por lo tanto, es importante que mantengan una relación cordial y respetuosa. Una ruptura amarga podría generar tensiones innecesarias y dificultar la colaboración en futuros proyectos. Pero volvamos a la frase clave: Ande será siempre inolvidable para mí. Creo que estas palabras reflejan un sentimiento genuino de afecto y respeto hacia Ande. Kerem reconoce que ella fue una persona importante en su vida y que siempre la recordará con cariño, independientemente de lo que depare el futuro. Es una forma de honrar el pasado y reconocer el impacto que Ande tuvo en su vida. Por supuesto, también es posible que estas palabras tengan una carga emocional más profunda. Quizás Kerem todavía siente algo por Ande, aunque no lo admita abiertamente. Quizás se arrepiente de algo que hizo o dijo durante su relación. Quizás simplemente la echa de menos. Los sentimientos humanos son complejos y a menudo contradictorios, y es posible que Kerem esté experimentando una mezcla de emociones al recordar su relación con Ande. La verdad es que solo Kerem sabe lo que realmente siente por Ande. Pero lo que sí es cierto es que sus palabras han reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Anker. Muchos siguen soñando con una reconciliación y creen que el amor entre ellos aún no ha terminado. Ven en esta declaración una señal de que la puerta no está completamente cerrada, y que aún existe la posibilidad de que el destino los vuelva a unir. Sin embargo, también hay que ser realistas. Han pasado varios años desde su separación y tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Ande actualmente tiene una relación con otra persona y parece estar muy feliz. Kerem, por su parte, también ha sido vinculado sentimentalmente con otras mujeres. Aunque los rumores no siempre son ciertos, sí indican que Kerem está abierto a nuevas relaciones y que está buscando la felicidad en el amor. Por lo tanto, es poco probable que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Pero eso no significa que su historia de amor haya sido en vano. Su relación fue un fenómeno mediático que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su romance haya terminado, el recuerdo de Anker seguirá vivo en la memoria de sus fans para siempre. Su química en pantalla y su amor fuera de ella dejaron una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Además, la relación de Ande y Kerem sirvió como inspiración para muchos. Su amor parecía un cuento de hadas, y muchos fans se sintieron identificados con su historia. Su relación demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que la felicidad es posible si se está dispuesto a luchar por ella. En resumen, las palabras de Kerem Bürsin sobre Ande Erçel revelan un sentimiento de afecto y respeto hacia una persona que fue importante en su vida. Si bien no indican necesariamente una reconciliación, reafirman que el recuerdo de su relación sigue vivo y que Ande siempre será inolvidable para él. La puerta a una posible reconciliación, aunque remota, sigue generando expectación entre los fans, que aún sueñan con verlos juntos de nuevo. El tiempo dirá si esta esperanza se hará realidad, o si Anker seguirá siendo un hermoso recuerdo en la memoria de sus seguidores. Y bien, mis amores, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. He tratado de explorar todas las facetas de su historia, desde el nacimiento de su amor hasta las últimas declaraciones de Kerem, para ofrecerles una visión completa y matizada. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo y por formar parte de esta maravillosa comunidad.
Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de las palabras de Kerem Bürsin? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación entre Hande y Kerem? ¿Cuál es su momento favorito de la relación Anker? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus pensamientos conmigo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus comentarios son siempre bienvenidos y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de las últimas noticias de Anker y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estén atentos porque muy pronto les traeré más noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme y les deseo un día lleno de alegría y positividad. Hasta la próxima.